Queridos hermanos y hermanas, en este espacio dedicado al diálogo con diferentes hermanos que predican la palabra, analizar temas teológicos y estudios bíblicos, hoy queremos hacer una reflexión sobre la educación cristiana en nuestras iglesias locales. Sabemos que la educación cristiana es muy importante para cada congregación, porque la educación cristiana, si la entendemos bien, es un proceso mediante el cual la Iglesia busca que sus miembros adquieran y desarrollen conocimientos, actitudes, valores, conductas, creencias, prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. El propósito de una educación cristiana, hermanos, no es más que modelar y formar el carácter de un creyente a la imagen de Cristo. En realidad, también podríamos decir que es un discipulado. Pero, ¿por qué hablamos de su importancia? Porque en realidad la educación cristiana es nuestro concepto desde este programa, es la columna vertebral de una iglesia, porque mediante ella estamos evangelizando a los hermanos dentro de nuestros templos y como también fuera de nuestro templo. Estamos enseñando el camino. Y a veces cuando hablamos de educación cristiana solamente nos queremos referir a la escuela dominical, a los niños, cuando la educación cristiana es un ministerio, ¿no? El ministerio de la educación cristiana está comprendiendo todas las edades, hermanos. El ministerio de un estudio bíblico, si podremos llamarlo así, ¿no?, comprende a las edades y a todos los miembros que están en una congregación. Niños, jóvenes, adultos, adulto mayor. Pero, ¿por qué tocamos este tema? Porque hoy en día hay un desafío para una auténtica educación cristiana. Como sabemos, hoy en el mundo, ¿no?, que estamos viviendo en un periodo de la posmodernidad, y cuando hablamos de la posmodernidad, sería bueno, queridos hermanos, un poquito, tal vez aclarar el concepto. Brevemente, cuando hablamos primero de la modernidad, estamos hablando de una etapa histórica del pensamiento humano, de la humanidad, donde todo era explicado por la razón. Todo debía ser explicado por la razón y se dejaba un poco de lado la fe, se cuestionaba la fe, y en esa época entonces todo debía ser demostrado científicamente. Pero resulta que a través de los años llegamos a la época actual, ¿no?, en este siglo XXI, propiamente, finales del XX, empiezo del siglo XXI, llegamos a este siglo y vemos que no todo se había podido explicar con la razón. La humanidad ve que no se puede explicar todo concepto o toda forma de ser de un ser humano mediante la razón. Simple, hermanos, podemos poner un ejemplo. No se puede poner en una fórmula el amor de una madre a su hijo. No podemos poner en una fórmula química, ni en fórmula física, ni en un plano que nos demuestre el amor de los hijos hacia un padre. Y esto ya no puede explicar la razón. Y ahí entra el espíritu. Y entonces ahí juega la iglesia un papel fundamental porque es el espíritu. Y la educación cristiana va hacia el espíritu, a educar al espíritu principalmente. Pero volviendo a lo que es esta posmodernidad, ¿no?, en la que el mundo entero está sacudido por violencias, nuevas enfermedades, nuevas guerras y principalmente también por las migraciones y el adelanto científico del hombre. Ya la humanidad no sabe dónde está yendo porque el adelanto científico, la producción de obras, la producción de literatura es tan grande que según los expertos, todo lo que se produce en un día, para un hombre tendría que leer toda su vida lo que produce la humanidad en un día. Y esto es más que imposible. Y si hablamos de nuestros niños y nuestros adolescentes de hoy en día, ¿no?, que siempre decimos y repetimos que son la esperanza del futuro, nos debemos dar cuenta hoy y aceptar la falsedad de esta premisa.
La niñez y la adolescencia constituyen la fuerza del presente y el poder del futuro. Basta ciertos ejemplos que tomamos de un autor que se llama Pablo Deiros, que nos señala que por primera vez en la historia, los niños y adolescentes en todo el planeta pueden producir daños y problemas que solo los gobiernos y los generales o los ejércitos podían producir en el pasado. Así nos cita, por ejemplo, que un virus que llamado el famoso LabBug fue generado en Filipinas, en Manila, una villa miseria, en un país pobre, ¿no? Por unos adolescentes de unos 15 años que estaban manejando códigos de software en una computadora. Y de pronto con un programa, con lo que estaban haciendo, crean este virus, y este virus empieza a causar problemas en portales mundiales y producen daños en miles de millones de dólares a corporaciones, individuos y a la misma NASA. Y un cálculo inicial que hizo la CIA en los daños llegaban a los 4,000 millones de dólares, y estimaciones no oficiales hablaban de 60,000 millones de dólares. Es decir, unos jovencitos de 15 años, sin computadoras sofisticadas en un país pobre, produjeron tal daño y todavía tuvieron que ser consultados para poder tratar este virus. ¿Se imaginan, queridos hermanos? Y no solo eso, podemos citar otros ejemplos. Una niña de solamente 13 años, ¿no?, pone una web de Harry Potter, y fue tan exitoso su web que una de las compañías le tuvo que comprar en millones de dólares su programa, ¿no? Esto sería en Pensilvania. Lo mismo podemos hablar de otros adolescentes de 15, 16 años, pero lo más terrible es que hoy en día muchos organismos en otros países, instituciones, estados, están entrenando a niños de 14, 15 años, 16 años para manejar los computadores y para producir daños en terceros países. ¿Qué querrá decir esto, hermanos, cuando hablamos de esto? Querrá decir que cómo vamos a educar a estos niños en una escuela dominical donde todo es digital y donde vemos que realmente el hablar de nuestras historias bíblicas ya no llena a los niños, porque estos están en otro mundo. No diremos todos, pero por eso es que el cuestionamiento y lo que espera en el futuro, ¿no? Un futuro de que en un mundo tan digitalizado, aquellas iglesias que se vayan atrasando y no pongan sus doctrinas o sus programas en medios digitales, bueno, está tendiendo a desaparecer. Y aquí viene una reflexión profunda. Nuestro hermano Wesley, el fundador del metodismo, en su sermón 95, cuando hablaba de la educación de los niños, él ya veía en el siglo XVIII problemas como estos. Y el sermón se basa fundamentalmente en Proverbios 22:6, que nos dice, que muchos hermanos conocen, pero los reiteramos, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto Wesley dice, ¿no? Esto es cierto, pero no del todo, dice, ¿no? Porque los casos que se dan contradicen la afirmación de Proverbios, dice. Porque hay muchos hijos que han sido instruidos en el camino, pero cuando han llegado a viejos, o cuando han llegado ya a adultos, en el apogeo de su fuerza, se apartan completamente del camino y se apartan completamente todas las enseñanzas recibidas. Y lo mismo pasa, dice, ¿no?, con niños tal vez que han sido educados convenientemente por padres muy cristianos, pero que no han asimilado. Entonces dice, proverbio no está del todo cierto, pero ¿por qué sucede esto? ¿No? Wesley se pregunta y dice, entonces, él se pregunta y dice, ¿cuál es el camino que los niños deben seguir? ¿Cómo debemos instruirles a ellos para que no se aparten y para que
este versículo, este proverbio de la Biblia se dé cumplimiento. Y él también señala y dice, no todos los casos, pero hemos visto que en la mayoría de los casos se da, dice, aún hijos de pastores que crecen en hogares muy cristianos, se apartan del camino y se dejan absorber por el mundo profano. Y esto es lo que él nos está señalando en el siglo XVIII. Y él nos dice que lo fundamental, dice, es el testimonio que pueden dar los padres, ¿no? Si los padres no dan un buen testimonio, si los padres no enseñan con el ejemplo y no enseñan años antes de que nazca un niño, ¿no? Imagínense, hermanos, lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay que enseñar a un niño años antes de que nazca. ¿Qué querrá decir esto? Que años antes de que nazca un niño, los padres debieran haberse educado primero. ¿Cómo quieren educar a sus hijos? ¿No? Para ponerse de acuerdo tal vez, o fundamentar su enseñanza para un niño en una forma realmente bíblica y en el camino del Señor. Porque lo hemos reiterado muchas veces en este programa, ¿no? De que lo más difícil es evangelizar la familia. Es lo más difícil, queridos hermanos, evangelizar la familia. ¿Por qué? Porque la familia nos conoce. La familia que vive con nosotros todos los días y bajo el mismo techo, bajo las mismas comidas, ¿no? Nos conoce y sabe que no somos lo que predicamos, no somos lo que decimos, no somos lo que damos de testimonio en las iglesias, y que al contrario, somos diferentes en el hogar. Digo somos, hermanos, me estoy incluyendo, ¿no? Pero este camino de perfección que Wesley nos señala siempre, ¿no? Dice él que ese camino y la educación cristiana es un camino que no muere nunca, que es de toda la vida. Es decir, la educación es de toda la vida, no termina nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que conocer dentro de la palabra del Señor. Desde este programa decimos, una vida no alcanzaría a entender y estudiar toda la palabra del Señor, porque cada versículo a veces nos abre una ventana tan grande en la que realmente nos lleva a profundidades inimaginables. Entonces es muy difícil poder decir que uno ha podido terminar o ha podido estudiar y que ya no tiene nada que aprender. Eso es una gran mentira, hermanos, y esto nos dice nuestro hermano Wesley, que es toda la vida, ¿no? Toda la vida. Pero para ser buenos educadores cristianos, hermanos, porque de eso se trata esta reflexión, esta conversación, primero de la importancia de la educación cristiana y también del educador cristiano, ¿no? El educador cristiano debe comprender primero, hermanos, ya lo hemos dicho, qué significa una iglesia, qué es la iglesia local. Porque a veces nos equivocamos, creemos que la iglesia local solo es del domingo. Y a veces nos equivocamos y creemos que la iglesia local es de un solo edificio, de un edificio de 4 paredes, y no salimos de las 4 paredes. Y olvidando que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo, para significarnos que no necesitamos de un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una congregación de fieles, ¿no? Que predican la palabra, estudian la palabra del Señor y que también se administran debidamente los sacramentos. Pero fundamentalmente, en la iglesia es una escuela, un discipulado, donde se aprende pues a alabar al Señor, a estudiarlo, a conocer sus pactos, a conocer su justicia, a servir al prójimo, a tener misericordia con el prójimo. ¿Qué nos dice nuestro hermano Wesley? Que él creía en una iglesia universal. Él no creía en una iglesia que hacía distinciones. Para él, la iglesia, cualquier iglesia que sea cristiana, era una iglesia. Y él hablaba de una iglesia universal. Y él nos dice en su sermón 74, cuando habla de la iglesia, nos dice en un parágrafo que por su importancia, hermanos, nos gustaría leer, ¿no? Él dice así: entonces hay aquí una respuesta clara e ineludible a aquella pregunta:
¿Qué es la iglesia? Él ha desarrollado varios conceptos. Y él se pregunta, ¿qué es la iglesia? Y dice él, la iglesia católica o universal es todas las personas a quienes Dios ha llamado a salir del mundo para concederles el derecho, el carácter precedente a ser un cuerpo unidos por un espíritu, que tiene una fe, una esperanza, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él nos está hablando sobre todo la unidad que debe tener una iglesia. La iglesia es un cuerpo de Cristo que está unida por un mismo espíritu. Todos, una sola fe, unidos, hermanos, unidos. Y él dice que la iglesia no puede ser aquella que está dividida, aquella que se enfrenta, aquella que no sirve. Y va más allá todavía. Es tremendamente duro nuestro hermano Wesley, ¿no? Porque él dice, ¿quiénes son miembros de la Iglesia Universal? ¿No? Y él dice, aquellos miembros de la Iglesia Universal, dice, ¿no? Son aquellas personas que, lo hemos dicho, dice, que tienen un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, que tienen un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿no? Pero, dice, ¿no? Si el hermano está inclinado a la maldad, ¿no? Está en pecado, ¿no? Si el hermano está en corrupción, en adulterio, ¿no? En otra palabra, ¿no? Vive en la oscuridad del pecado y ama al mundo, entonces dice, él, en una palabra, está muerto para Dios. No puede ser miembro de su iglesia. Qué duro es nuestro hermano Wesley cuando nos dice que si estamos en pecado, estamos en adulterio, estamos en corrupción, no podemos ser miembros de una iglesia. Es muy duro. Pero él hace incidencia de que esto es un camino de la perfección y donde los educadores cristianos cumplen un rol sumamente importante porque, primero, para ser un educador cristiano, entonces tiene que haber un testimonio. Un educador cristiano tiene que tener el testimonio para que aquellos que son sus seguidores o aquellos a quienes les enseña, ¿no? Pueda, ¿no? En todo caso, dar ejemplo. Un educador cristiano debe ser, ante todo, un hermano, hermana, preparado en la palabra del Señor, que conozca la palabra del Señor, porque si no la conoce, ¿qué va a enseñar? Porque vemos a veces, no todas las iglesias, con pena, la improvisación. Vemos esta improvisación en nuestras escuelas dominicales y tal vez principalmente cuando se trata a los niños. Y entonces, quien está dando la escuela dominical, resulta que ese rato está preparando la lección o el material. Cuando los pasos para una clase de una escuela dominical o de un estudio bíblico es antes, durante y después. Antes, para prepararnos, ¿no?, de lo que se va a llevar, del material, ¿no?, de la alabanza, de la lección, absolutamente de todo lo que se va a necesitar. Naturalmente que no vamos a ser perfectos, pero hay que prepararse antes. Pero mucho antes todavía, el educador cristiano deberá evaluar las necesidades que tiene una iglesia local para conocer la palabra del Señor. Porque vemos también que se repiten las mismas historias cada año, ¿no? Cada año se está repitiendo David y Goliat, ¿no? Y entonces resulta que el niño que asiste regularmente a la escuela dominical, naturalmente y obviamente se va a aburrir. O tal vez en un estudio bíblico se repite lo mismo, ¿no? La parábola misma, ¿no?, la del hijo pródigo.
y son los mismos hermanos que asisten, entonces no hay una mejora, un cambio, y naturalmente que también va a quedar vacío un estudio bíblico. Pero lo fundamental para un educador cristiano es también, ¿no?, darse cuenta del contexto donde se está desarrollando. Ninguna enseñanza, sea un educador académico, un educador informal o un educador cristiano, puede olvidar el contexto en que está enseñando. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Lo que quiere decir principalmente es que hay que saber a quiénes va dirigida la escuela, a quiénes va dirigida la enseñanza, a quiénes va dirigida la palabra, ¿no? Porque no todas las congregaciones, no todas las clases son iguales, tienen diferentes necesidades. Y esto debe estar en la responsabilidad de la iglesia de saber qué necesita una iglesia. Porque probablemente, por dar un ejemplo, ¿no, hermanos? De repente nadie quiere ofrendar o se ofrenda muy poco. Y pueden haber muchos argumentos, ¿no? Porque puede haber el primer argumento, ¿no? Alguna vez los hermanos dicen, alguna vez he escuchado, dice, ¿para qué vamos a ofrendar si no sabemos el destino a qué va a ir? Otros dicen, no sabemos en qué gastan. Entonces ahí está la culpa de los líderes, que no rinden las cuentas claras. Y entonces el educador cristiano antes se prepara, durante la clase debe ser muy observador, debe ser muy carismático, muy empático y sobre todo debe alentar a los niños, a los mayores, a los jóvenes a seguir estudiando. Ahí radica la habilidad de un educador cristiano, en alentar, en generar el interés del alumno. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, porque recordemos que a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús lo conocían como Rabí en su tiempo, en su ministerio. Y que Rabí quiere decir maestro. ¿Y qué hacía nuestro Señor? Nuestro Señor enseñaba a sus discípulos, al pueblo, pero enseñaba cómo era el reino de Dios y cómo podíamos alcanzar el reino, cómo podíamos salvarnos, cómo podíamos tener misericordia con el prójimo. Y era también contestatario al sistema de ese entonces. Pero fundamentalmente él fue conocido como maestro, porque enseñaba. Enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, para que pudieran continuar su obra. Y él nos enseña a través de la palabra, a través de los evangelios, a través de las cartas, nos está enseñando su evangelio y nosotros tenemos la obligación de estudiar. Porque la obligación de cada alumno, de cada discípulo, es tratar de ser como su maestro. Y en este caso estamos hablando de la salvación. ¿De qué? Del Espíritu. ¿De qué? De nosotros. ¿De qué? De alcanzar una nueva vida. De alcanzar el reino de Dios. Y para esto, hermanos, ¿cómo podemos alabar al Señor, conocer su justicia, conocer qué pide el Señor para nosotros, qué camino nos señala, si no estudiamos la palabra del Señor? A veces vemos con pena que hay algunos templos que no tienen estudio bíblico, o no hay quien lo dé, o los pastores se concretan, no todos, solo con el culto, pero ninguna enseñanza bíblica. Y entonces nos extrañamos, o se extrañan los líderes, ¿por qué las iglesias están vacías? Por la falta de testimonio, estudio bíblico, muchos factores, pero fundamentalmente testimonio y servir al prójimo. Y siguiendo con las etapas que debe seguir un educador cristiano, después de su clase tiene que necesariamente evaluar su clase, evaluar su programa. Si ha cumplido los objetivos, si ha podido interesar, si han venido los que debían venir, si hay algunos que ya se han faltado 2, 3 veces, necesario es buscarlos, alentarlos a seguir viniendo. Esa es una forma de hacer una continuidad, de
estudio bíblico, y esa es una función de un educador cristiano. Ahora tenemos que preguntar cuántos educadores cristianos de nuestras iglesias, ¿no?, los que nos dan los estudios bíblicos, nos enseñan la escuela dominical, hacen este seguimiento de saber qué pasa cuando alguien no viene. Porque recordemos que nuestro Señor nos dice que hay más alegría en el cielo cuando se logra hallar a la oveja perdida y se la logra reconquistar a la oveja perdida, traerla nuevamente al rebaño. Hay más alegría en el cielo, porque los que ya conocen están en el rebaño. Y entonces el Señor nos repite constantemente, nos dice: yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos, por los que necesitan la palabra, por aquellos a quienes nosotros debemos educar, porque la educación, hermanos, y fundamentalmente la educación cristiana a través de la palabra, nos hace libres, nos libera. Nos libera porque nos da nuevos valores, nos da fe, nos da conocimiento, y entonces al comprender y entender nos liberamos de tal vez de aquel mundo profano, de los deseos profanos, de ese deseo de seguir en el mundo y de ese deseo de que nosotros, si no estamos en el mundo, no somos gente, no somos personas, ¿no? Y habrá que preguntar a muchos de aquellos que lo creen saber todo, que tal vez tienen muchos títulos, muchos estudios, saludable, ¿no? Los estudios académicos son saludables, ¿no? Son necesarios. Pero ¿qué es más necesario? ¿No? ¿Se llevará su conocimiento, sus títulos, sus bienes a la otra vida? Si es que cree en Cristo, ¿no? Porque hay de los que creen que su sabiduría les amerita a negar a Dios. Pero no vamos a entrar en ese campo, sino entremos a esta reflexión. ¿Qué nos vamos a llevar? Pues absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a vivir? El alma, el espíritu, ¿no? Unos hablan del alma, otros hablan del espíritu, pero necesariamente va a continuar. Vamos a entrar en sueños esperando el juicio, y luego resucitaremos, si es que hemos tenido una vida justa, resucitaremos con el Señor Jesucristo a una nueva vida mejor. Y entonces ahí recién vamos a valorar la vida. Y parece que valoramos la vida antes de la muerte, o sea, momentos antes de la muerte. Cuando ya no hay solución, ya fue tarde, ya no hay caso de volver atrás, no hay caso de devolver lo que tenemos, no hay caso de usar el tiempo de otra manera, no hay forma. Entonces, hermanos, la reflexión es que nosotros en este mundo debemos comprender y entender que necesitamos educarnos, porque la educación cristiana nos libera. Además que está basada fundamentalmente en un principio, que es un principio que también el metodismo lo recoge, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos hemos sido creados, y hombre y mujer han sido creados iguales. Entonces resulta que todos, por esa igualdad y porque somos creados todos y somos hijos de Dios, tenemos derecho a la educación. Y fundamentalmente al derecho a la educación cristiana. Y en esto entonces la iglesia juega un papel sumamente importante. Y pregúntese, hermano, hermana, ¿cuánto dispone en su presupuesto una iglesia local? Si su iglesia local está disponiendo presupuesto para materiales de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y no para aniversarios. De repente el presupuesto, el 50% se lo lleva el aniversario de la iglesia, o el 60%, y lo demás son para gastos generales, y apenas el 10% todavía raspando para formar buenos cristianos. Entonces la palabra nos dice: donde está tu corazón, allá está tu obra. Entonces reflexionemos este asunto, hermanos, para que demos el valor a nuestros educadores cristianos, porque también no valoramos nuestro tesoro, ese recurso humano, no lo valoramos. En su nueva autoridad, no digo todas las iglesias, nuevas autoridades, nuevos líderes, y estos hermanos ya no sirven.
los anteriores. Y no sirve lo que han hecho los anteriores. Entonces no hay continuidad, no hay programa, no hay un programa. Entonces los programas debieran ser por lo menos de un mediano plazo para formar congregaciones fuertes, firmes, conocedores de la palabra, que puedan salir al mundo a evangelizar a otros. Porque si mandamos al mundo y no nos hemos evangelizado nosotros, entonces vamos a quedar pues absorbidos por este mundo profano. Hermanos, hermanas, la intención de este diálogo, de esta reflexión, es que meditemos cómo estamos nosotros en nuestra educación cristiana, si conocemos realmente nuestra palabra del Señor, si no hemos entrado realmente, si conocemos la doctrina de la iglesia en que participamos, porque muchos hermanos se hacen miembros de una iglesia. Voy a hablar de mi iglesia, de la cual formo, la iglesia metodista. Hermanos, muchos de nosotros, ¿no?, aún los líderes, no conocen la doctrina, no conocen la doctrina metodista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesariamente, entonces, todo lo que es doctrina, metodismo, se va a perder, y se está perdiendo, ¿no? Porque ya nadie hace esfuerzo, y además, ya vuelvo a repetir, ¿no?, lo que en este siglo XXI, ¿no?, donde hay tanto avance científico tecnológico, parecería ser que la doctrina ya no interesa. Y ya no es importante, ya no interesa, no debemos distinguirnos, todos somos iguales, y ya no es fundamental. Esto cada uno de nosotros debemos sacar nuestra propia conclusión, si realmente interesa, si es fundamental, ¿no? Porque naturalmente cada iglesia cuida su doctrina, ¿no? Y no quiere decir que todos somos hijos del Señor, porque todos somos iguales, somos una sola iglesia, ¿no? Como nos dice nuestro hermano Wesley, somos una iglesia universal. Pero todos tenemos una forma diferente, tal vez, de estudiar o la palabra o de alabar al Señor, pero somos iguales, ¿no? Somos hijos del Señor. Pero hay que preguntarse, hermanos, y que ustedes que nos escuchan saquen sus propias conclusiones, ¿qué será necesario? ¿No? Cuando hablamos de un ministerio de escuela dominical, porque es un ministerio, debe englobar a toda la congregación, todas las edades, hermanos. Y si nosotros queremos tener buenos miembros, buenos discípulos, hombres de fe, debemos discipular, debemos enseñar, y entonces ahí juega mucho el testimonio más el conocimiento de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén.